Estimados amigos, miembros de la comunidad CISA, nuevamente bienvenidos a esta transmisión de los jueves, en donde pues tenemos a las voces más autorizadas en el mundo del derecho. En esta ocasión nos acompañan dos grandes amigos, los maestros Rafael Castro y Manuel Castro, quienes nos hablarán de un tema muy interesante, que es la legalización del cannabis en México. Bienvenidos, Rafa y Manolo. Muchas gracias, mi querido maestro Alfredo. Un honor estar siempre contigo y en el CISE con la maestra Delia. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, amigos, un saludo. Buenas noches. Qué honor estar aquí con ustedes. No, hombre, al contrario, el honor es nuestro. Gracias por hacerse un espacio para compartir con nuestros alumnos y abogados, pues, un poquito sobre este tema que es muy amplio, bastante controvertido, pero es importante, pues, entrar al debate, ¿no? Y que la gente vaya sabiendo, sobre todo las cuestiones legales que atañen a este tema. Pues bueno, pues el espacio es de ustedes, cuando gusten comenzar. Muchas gracias, adelante. Sí, pues aquí nosotros nos vamos presentando. Nosotros ya tenemos una marca que se llama Join With Us Club, donde nosotros ya somos un club legalmente establecido y ahorita les vamos a ir explicando un poquito cómo va siendo la industria del cannabis y cómo la vamos viendo nosotros. Esto recordemos, porque sigue Víctor, recordemos que haya ciertos tipos de antecedentes sobre la estigmatización y prohibición del uso del cannabis. Esto, recordemos, es una flor y no siempre en la historia ha estado con esta prohibición, incluso dentro de gran parte de la historia se ha ocupado. Las velas de la Pinta la Niña y la Santa María estaban hechas a base de cáñamo. Incluso otro ejemplo importante aquí que le estamos poniendo información, donde te pueden ir leyendo, pero también se creó la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, con papel de cáñamo. Es decir, antes de esta prohibición ya tenía varios usos industriales la flor. Precisamente en Estados Unidos, pues obviamente es donde se inicia este tipo de prohibición, donde ellos vieron a través de una cuestión de segregar y racialmente para controlar a una parte de la población, en específico la raza de color, y también los latinos, en específico los mexicanos, porque ellos creían que era lo que más consumíamos y obviamente la cultura del consumo pues viene de estas dos grandes culturas. Entonces ahí es donde ellos, por controlar tanto económicamente, porque fueron destruyendo una industria que iba en mucho auge, lo cual le podía pegar a la industria del algodón e incluso de la farmacéutica, pues fueron haciendo su prohibición también con el pretexto de segregar racialmente, ¿no? Por lo que aquí, pues aquí estamos viendo información en la pantalla, donde en los años 20 el jazz obviamente era su fuente de inspiración para generar todo este tipo de música increíble, que donde fueron creando canciones súper bonitas y donde de una u otra forma alababan el jazz, incluso generaron todo un nuevo calor al respecto de su uso y de su consumo. En México también, pues porque nosotros somos socios comerciales y siempre hemos dependido de Estados Unidos, pues también hubo una prohibición derivada de lo que, pues obviamente los Estados Unidos nos regían, ¿no? Y incluso hubo leyes donde se prohibía. Sin embargo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas todavía era legal, había boticas y dispensarios dedicadas a eso, incluso tenía un impuesto en específico a todos los productos de cáñamo. Pero bueno, nosotros fuimos así como casi todo el mundo, si no es que todo el mundo, apoyando esta prohibición en pro de tanto de cuestiones penales para controlar a la gente y también tanto de cuestiones industriales. Asimismo, pues obviamente también como hubo mucho dinero dentro de Estados Unidos para poder controlar esto, incluso se manifestaron que era la guerra contra las drogas y se crearon pues incluso buros en específico para combatir este tipo de consumo, no obstante que recordemos que esto es una flor. Sin embargo, esto ya traía otras cuestiones, tanto económicas, raciales y jurídicas, para que esto se fuera prohibiendo, lo que pues obviamente en México pues, se fue adoptando esa prohibición, incluso pues ya tenemos leyes donde fueron 100 años, nosotros también tenemos 100 años de prohibicionismo. Igual esto pasó en el mundo, o sea, de hecho desde las convenciones de la Organización Mundial de la Salud se clasificaron este tipo de drogas y pues donde la cannabis siempre estuvo establecido dentro de los primeros parámetros donde no tenían ningún valor terapéutico y sí un gran valor adictivo. Entonces la fueron
obviamente pues estigmatizando, no nada más desde Estados Unidos, México adoptándolo, sino en todo el mundo. Ahora bien, un poquito de legislación que ya existe ya en nuestro carácter de derecho positivo mexicano. Lo tenemos en el Código Penal Federal, Códigos Penales Locales, Ley General de Salud, jurisprudencia que ahora como precedentes obligatorios ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso la Constitución de la Ciudad de México, porque es la única constitución de los 32 estados que tiene un tema de cannabis dentro de su contenido de la misma. Asimismo, los lineamientos que han estado vigentes de COFEPRIS en estos ya famosos lineamientos que sirvieron de base para las licencias sanitarias o autorizaciones sanitarias con las que sí cuentan algunos productos con menos de 1% de tetrahidrocannabidiol. Asimismo, el reglamento de uso medicinal, que fue motivo de una pugna legal a raíz del establecimiento de la necesidad de realizarlo a cuestiones médicas, porque hay muchas personas que lamentable y afortunadamente pueden tener un tratamiento de salud respecto a su padecimiento con la cannabis y que lamentablemente al estar prohibida influye incluso en el derecho a la salud respecto a la diversidad de posibles tratamientos que pudieran existir para esos paliativos de ese tratamiento a efecto de poder generar un ámbito de estándar de salud a la sociedad. Y asimismo, las leyes que ustedes han escuchado que han estado en discusión en el Congreso de la Unión, en las cuales, si bien es cierto, pudieron generar algún tipo de comunión legislativa, lo cierto es que lamentablemente no pasa, ¿no? Y ahorita en esta nueva legislatura se ha estado discutiendo aparentemente algún nuevo proyecto. Sin embargo, sabemos que esto no depende de una voluntad jurídica mexicana o voluntad política incluso, sino sobre una cuestión de carácter internacional, como lo decía muy bien el maestro Manuel, respecto a principalmente a estas provisiones que derivan de Estados Unidos. Y si bien es cierto, al día de hoy hay más de 39 estados de la Unión Americana que tienen de alguna forma legalizada el ámbito de la cannabis al interior de los estados, lo cierto es que a nivel federal sigue siendo un delito. Por ende, de acuerdo a compliance legales, estas empresas que ya se encuentran dedicándose al ámbito de la cannabis en los estados que lo tienen legalmente en Estados Unidos, pues no pueden incorporar este dinero que tienen a través de estas ganancias al sistema financiero y por ende no podrían venir a invertir a nuestro país, salvo que fuera a través del lavado de dinero. Entonces, nosotros sabemos que la voluntad política aún no genera estos elementos de necesidad para que en nuestro país se genere un ámbito de voluntad para poder legalizar esta planta. Sin embargo, pues a través de los criterios tanto jurídicos que se han generado por la jurisprudencia y los precedentes y a través de los mismos amparos, pues es como y que ha generado la generación de estos reglamentos, pues es el único mecanismo que tenemos legal de construcción de todas las actividades que pudieran establecerse a través del alrededor de la cannabis. Y bueno, a grandes rasgos, la legislación de México y reformas generales de la salud, desde el 19 de junio del 2017 se empezó a establecer estos ámbitos que representaban las moléculas de la división de cuáles eran las específicamente prohibidas, en este caso el THC y sus derivados, y su posibilidad de que en productos que tengan concentraciones de menos de 1%, sí se pudiera realizar algún tipo tanto de transformación, comercio, distribución, etcétera. Se ha estado incluyendo, no obstante, de acuerdo a estos análisis, el mecanismo de poco a poco desincorporar jurídicamente estos ámbitos prohibitivos como sistema en nuestro sistema jurídico mexicano respecto a la prohibición de la cannabis, lo que ha generado incluso el establecimiento de la emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Esto qué ha permitido? Si bien se ha dado un ámbito grado de publicidad en este aspecto y en este tema en particular, lo cierto es que lamentablemente existe una violencia institucional por parte todavía de las autoridades del Estado mexicano, principalmente de las autoridades administrativas, Secretaría de Salud y COFEPRIS, en las cuales, no obstante, ya existiendo esta declaratoria general de inconstitucionalidad, lamentablemente las autoridades siguen negando estas autorizaciones y lo que genera la obligatoriedad de, no obstante, ya se solicitó y está negado, presentar un nuevo procedimiento de la ley de amparo que es incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad. Ahora bien,
El ámbito de correcto de las reformas que se han señalado, que ha establecido a través de ámbitos jurídicos, que le ha obligado al Congreso de la Unión de alguna otra manera estar legislando a través de estos litigios jurídicos que se han realizado por estos despachos, pues se ha generado lograr incluso la emisión de los lineamientos de control sanitario, que son los que les había comentado que estuvieron vigentes algún tiempo. Ahora bien, si quieres continuar ahí con estos lineamientos. Sí, eso les platicamos. Mira, lo que dice Rafa, incluso para que nos vayamos dando cuenta, abogados y público, es de que ya existe una legislación al respecto del uso del cannabis. Incluso hay un hito jurídico aquí que es la segunda Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la 1 del 2018. En realidad, esta sí es un tema fundamental dentro del derecho. No existe otra declaratoria más que en materia de telecomunicaciones. Esto es algo novedoso, nuevo para el derecho mexicano, tanto que han dado cuestiones para tratar de regular su uso y la industria. Hubo al final de Calderón, donde me pasó Rafa la palabra, perdón, de Peña Nieto, unos lineamientos que surgieron durante un breve periodo de tiempo y donde ahí no sabemos cómo consiguieron esas autorizaciones sanitarias. Hubo 37 productos con, me parece, 17 licencias sanitarias ya autorizadas para esos productos. Obviamente llegó el gobierno del señor López Obrador y revocó esas licencias otorgadas bajo estos lineamientos. En ese sentido, pues muchas de las empresas se fueron a los amparos y pues a algunas se les reconoció el uso. Incluso ya hay productos de cannabis dentro de la industria como el marihuanol, hay también una bebida de CBD que es de Nutriza. Entonces, sí, ya esto va marcando hitos jurídicos. Aquí la importancia del establecimiento de las rutas que se tienen que marcar para poder accionar este ámbito jurídico como derecho positivo que existe respecto a la legislación de cannabis en el país, pues como les comentaba, han sido a través de litigios estratégicos. Estos litigios estratégicos han versado primero sobre el establecimiento del consumo personal a través del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esto generó como un ámbito legal que si bien es cierto, existieran estructuras jurídicas a través del juicio de amparo en donde diversas personas solicitaron que este sistema de artículos que de alguna otra manera prohíben el consumo lúdico de esta flor, porque si bien es cierto, la ley siempre ha contemplado el estudio a través del, bueno, el desarrollo de esta planta a través del ámbito medicinal y científico, y que esto genera para los que tienen conocimiento de derecho regulatorio ante COFEPRIS, pues el establecimiento de pues muchos protocolos que se tienen que llenar, procesos costosos, tediosos, que para efecto de que se pueda generar un ámbito de desarrollo de una autorización sanitaria para la producción y comercialización de un producto farmacéutico, pues tiene que pasar por muchísimos procesos, ¿no? Aquí tenemos que recordar que la planta es un elemento de la naturaleza, que por un ámbito del derecho se pretende regular, generando un ámbito primero de su prohibición, sin justificar el antecedente derivado específicamente de nuestro país, en donde tenemos bastante historia con esta flor. Incluso hubo un tiempo de la historia en donde tenía un impuesto por parte de un gobierno mexicano y en la cual lamentablemente se ha señalado como un ámbito de una cuestión estigmatizadora. Sin embargo, pues a través de este libre desarrollo de la personalidad y de muchas discusiones y de diversos amparos que se presentaron ante la Suprema Corte, pues fue como la ciudadanía a través de estos procedimientos jurisdiccionales fueron intentando realizar esta apertura jurídica sobre el marco legal que se está fraguando desde este momento sobre la cannabis en nuestro país, y lo cual derivó que se resolvió el 31 de octubre del 2018 una inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud como sistema normativo prohibitivo, porque incidía prima facie en el desarrollo de la libre personalidad del individuo, que la Corte para emitir esta jurisprudencia se allegó de diversos amicus curiae y de diversos pronunciamientos científicos, médicos y de diversas organizaciones de la sociedad civil, en la cual estableció que se ha demostrado en los fines
médicos y terapéuticos y de esparcimiento de la propia flor, en el cual, por lo tanto, determinó que, si bien es cierto, cualquier mecanismo de acción legal o acción de cualquier persona alrededor de la simple posesión de menos de 5 gramos, ahora, de acuerdo al último criterio de jurisprudencia, que incluso se encuentra pendiente de sistematización, en el cual se analizó que ese artículo de la Ley General de Salud sobre la posesión simple del Código Penal Federal es inconstitucional, derivado de que se tiene que atender en cada caso en concreto al propio consumo de la persona a la cual se le encontró esa posesión de más de esos 5 gramos. Porque para las personas que a lo mejor no conocen algunas de las grandes bondades de esta flor, pues se establece que tiene más de 2000 especies distintas. Es la única flor en el mundo que tiene la capacidad de poder tener la mayor cantidad de terpenos, que son estos olores que se pueden oler en el ámbito de la flora, en el ámbito vegetal, y que por lo tanto pues se establece una diversidad de tipos de especies. Ahora, esos tipos de especies hacen cosas distintas, desde la división de índica y sativa, que una te da un poquito más de energía y otra te da un poquito más a lo mejor de sueño, pues desde ahí se tiene que desarrollar a través de estos mecanismos científicos, en donde la Corte sí lo analizó y ahora está estableciendo estos mecanismos de, a través del libre desarrollo de la personalidad, establecer la inconstitucionalidad de todas aquellas actividades alrededor de la flor, que es de la simple posesión simple, de la posesión simple, perdón, en la cual la cosecha, siembra, transportación, producción, transformación, tienen que salir del ámbito prohibitivo para que una persona pueda ejercer adecuadamente este derecho. Ahora bien, esta jurisprudencia se estableció a través de estas 5 resoluciones y que, como se les mencionó, la Corte se le requirió nuevamente en diversas ocasiones al Congreso de la Unión atendiera la inconstitucionalidad por las cuales se marcó a través de estos amparos. Sin embargo, jamás, fue omisa el Congreso de la Unión y por lo tanto se determinó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ahora bien, el reglamento es muy importante y lo voy a comentar más a detalle porque es más especialista aquí. Sí, aquí, derivado de lo que dice el maestro Rafa, hay que irnos dando cuenta como abogados que esto ha sido una lucha desde la sociedad civil para que se nos reconozcan estos derechos humanos. En principio con el derecho a la salud. Por eso se modificó la Ley General de Salud, lo que dio la derivación a este reglamento, pero también haya un reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, como lo dice Rafa, para que nosotros podamos ejercer este derecho a través de una autorización sanitaria, y no nada más es un consumo para fumar, sino para un autocultivo, y no nada más para el autocultivo, sino para transportarla, procesarla, transformarla. Entonces ahí es donde vienen estos grandes cambios jurídicos con la flor. O sea, ya se está reconociendo a través de derechos humanos su uso, e incluso su transformación, lo que va a derivar en el uso de ejercer otro derecho humano, que es el libre derecho al trabajo. Entonces también ya se están sentando las bases jurídicamente hablando para que la gente se pueda dedicar a esto. Y aquí ya por eso viene lo del reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Derivado de la reforma de la Ley General de Salud de 2017, en enero de 2021 se dio este reglamento. Sin embargo, nosotros ya como especialistas en este tipo de derecho canábico nos dimos a la tarea de analizarlo y pues la verdad es que es un reglamento hecho a medida para la Big Pharma. Incluso está prohibido dentro del reglamento que nosotros como personas físicas podamos generar nuestra propia medicina, que eso sería algo inconstitucional y que atentaría a nuestro derecho a la salud. Nosotros también como despacho hemos lanzado litigios estratégicos para que se declare la inconstitucionalidad de estos artículos, porque creemos que no es de fácil accesibilidad a la población en general, lo que da otro paradigma jurídico, o que ya lo están reconociendo, pero es imposible su ejercicio. Y es por eso como abogados que también estamos investigando otras formas para que este derecho ahora sí sea realmente ejercitable, porque abogados, esto es una industria. Esto puede generar miles de millones de dólares para el pueblo mexicano, porque no nada más es lo medicinal que tiene sus grandes beneficios, sino también hay una industria del cannabis que está pues muy arraigada en cuestión de hasta de tecnología, ¿no?
Entonces, pues hablando de ámbitos lúdicos y medicinales, pues obviamente estos son temas importantísimos. Ya habíamos hablado del libre desarrollo de la personalidad, que es uno de los derechos humanos, ¿no? También hay un control difuso y de control de convencionalidad, una obligación del Estado, y pues bueno, hay un antecedente también de los amparos, ahí es donde Rafa va a seguir este tema. Así es. Hay una institución que se llama Mexicanos Unidos contra la Delincuencia que ha tomado como batuta el reclamo social respecto a la criminalización sobre el consumo de esta planta y en la cual utilizó este mecanismo jurídico a través del juicio de amparo para hacer el reconocimiento de este libre desarrollo de la personalidad del consumidor aparejado de este derecho humano y que no nada más se ha centrado y que inclusive ahorita nuevamente como materia jurídica y noticia que está pendiente en la Corte, se está ahorita desarrollando esta posible doctrina sobre si se va a definir la obligatoriedad de estas características de control de convencionalidad y este control concentrado difuso, así como la obligación del Estado de poder ejercer estos ámbitos a favor de las personas que de alguna u otra manera, ya sea por ámbitos medicinales, por ámbitos lúdicos o ahora como ya últimamente se está trayendo a colación de hace 3, 4 semanas que salieron 4 precedentes nuevos que establecen la posibilidad de que, bueno, más bien que el sistema prohibitivo sobre el desarrollo de productos de menos de 1% de THC, recordemos que la planta tiene más de 400 moléculas y únicamente la molécula que establece el ámbito psicotrópico es la de THC, el tetrahidrocannabidiol, pero de los demás 399 elementos que tiene, que no son psicotrópicos, pues tienen muchos beneficios para el ser humano. Y en este aspecto, pues la propia autoridad se está dando cuenta, más bien los propios organismos de la sociedad civil nos estamos dando cuenta que es una obligación del Estado, así como en un sistema de salud le puede proporcionar a las personas en los ámbitos de la medicina, generar estos ámbitos a favor del ciudadano que tiene esta autorización, porque el ámbito del desarrollo de la autorización sanitaria que otorga es un paso de los tantos que se tienen que cumplir, porque después se tiene que generar un ámbito de desarrollo de la importación legal de la semilla para poder sembrar legalmente en el país, en lo cual, además del ámbito de reconocimiento de especialidades de derecho, como ahorita ya estamos en amparo, constitucional, derechos humanos, hay que conocer de estas tasas arancelarias en donde uno se adentra a estas normatividades y se da cuenta que la fracción arancelaria para cuestión de productos de cannabis está completamente prohibida, a excepción de la semilla de cáñamo con la finalidad de no sembrar, ¿no? Entonces, cada vez es un elemento que la propia autoridad establece como un elemento de prohibición más que genera un ámbito del desarrollo de todo un sistema prohibitivo para que las personas hagan efectivo desarrollo de su ámbito personal a través del consumo lúdico de esta planta. Sin embargo, recordemos que el ámbito del consumo lúdico es uno de las 3 grandes fases del propio cannabis en el país, porque está el ámbito medicinal, que como bien lo menciona el maestro Manuel, está desarrollado únicamente para la Big Pharma, y está el ámbito de desarrollo industrial, que no nada más la cannabis tiene un ámbito psicotrópico y se utiliza para ámbitos lúdicos, sino tiene más de 2000 aplicaciones en la industria. Se pueden generar plásticos, biocombustibles, fibras, papel, tiene muchísimas aplicaciones que si pudiéramos generar un ámbito de desarrollo a través de esta planta en el país, pudiera ser un elemento básico para el desarrollo de nuestra propia economía sin dependencias de ámbitos internacionales. Y ahora sí, viene la industria del cáñamo y los productos productivos. Sí, lo que dice el maestro Rafa es de vital importancia. Como dice él, 2,000 a 20,000 aplicaciones que puede tener el cáñamo. O sea, para que nos demos un poquito cuenta de la importancia que tiene el cáñamo, la industria y la tecnología, las pilas de cáñamo pueden durar 8 veces más que las de litio. Y aquí nos estamos peleando por el litio. No nada más se hacen pilas, se hacen concreto, se hace gasolina, se hacen plásticos. Esto sí puede ser un cambio económico para el país, pero nosotros como abogados creemos que se debe de quedar en el país, no nada más en que haya una ley que no sea permisible para la generación de una industria mexicana y que vengan los grandes capitales a querer incluso comprar la tierra, porque dándonos cuenta como abogados y como usuarios de esta industria, en México tenemos la gran capacidad de que se puede sembrar 3 veces al año. Ni Canadá, donde ya es completamente legal, puede sembrar esas veces, solo una vez porque tienen heladas.
y en Estados Unidos, como bien lo dijo el maestro Rafa, pues todavía no se ponen de acuerdo en cómo se va a legislar a nivel federal. Por lo tanto, los ingresos que son derivados de esta industria no pueden ser bancarizables y por lo tanto no pueden invertir en México. Por eso ellos no quieren que haya ley y Canadá sí, porque esto tiene implicaciones industriales enormes, tanto para la importación, para la exportación y la maquila de productos. Si nos vamos dando cuenta de que esto no nada más es una cuestión estigmatizada de marihuanos, sino de que esto es una industria que puede mover la economía del país, yo creo que tenemos la gran oportunidad como abogados de generar una industria desde bases legales bien consolidadas. Nosotros somos especialistas en la materia, sin embargo necesitamos más abogados, más gente que esté interesada en el tema, porque de aquí podemos generar modelos que sean beneficiosos para el país. Porque como bien lo dijo Rafa, pues ya tenemos muchas leyes. Ahora nosotros como abogados también nos toca interpretarlas para ver cómo vamos sentando las bases de esta industria, quitándonos un poco el estigma de que es para drogar gente. El cáñamo industrial, como bien lo dijo Rafa, tiene miles de aplicaciones y debemos de tener estas figuras legales ya a nuestro favor para que se pueda generar una industria, tener bien una comercialización, una importación y por lo tanto una exportación. Ahora bien, hay proyectos de ley que han estado pasando por la Cámara, tanto de senadores y diputados, y no terminan de ponerse de acuerdo respecto a cuál va a ser la regulación del cannabis, la regularización del cannabis en México, porque regulación ya hay de acuerdo a los diversos criterios que existen y los reglamentos que se han estado publicando. Sin embargo, pues aquí nos podemos señalar como un ámbito no nada más hasta inclusive de industria o de derechos humanos, sino hasta el posible establecimiento de derechos de carácter nacional que pudieran establecerse a favor de nosotros como mexicanos, en razón de un simple hecho tan sensible como la circunstancia de que como Canadá lo tiene ya legal en su país y se está encargando de registrar todas las semillas que se están encontrando en el mundo, si nosotros recordamos como abogados que el mayor número de tratados internacionales que tiene firmado nuestro país se tratan de derechos de propiedad intelectual, lo cierto es que el día de mañana, no obstante, aquí se llega a sembrar desde mucho antes de carácter histórico, tenemos un ámbito de latitud excelente, por lo cual nuestras tierras dan mucha más y mejor cosecha. Lo cierto es que el día de mañana, en esta incipiente industria que se está señalando, se puede generar como un ámbito de que lamentablemente nos la van a quitar estos ámbitos internacionales, porque el día de mañana van a venir estos canadienses, estas grandes empresas, cuando ya se legalice en nuestro país, y como ellos ya tienen todas sus ganancias en el país de origen, pues van a venir aquí a pagar las licencias que se están estableciendo en costos de entre millones de pesos. Entonces, al final ellos son los que siempre nos van a tener cooptados respecto a ese sentido, porque lamentablemente los proyectos que se encuentran de ley son totalmente absurdos, como que establece que la planta no puede tener ningún contacto con las personas físicas ni con el ambiente. Entonces yo no sé si los diputados y senadores creen que lo vamos a ir a sembrar en el espacio exterior, cuando lo cierto es de que no se está viendo una regularización adecuada para la protección de la industria nacional, y que el día de mañana cualquier persona que realice algún producto de transformación de cannabis con una semilla registrada en el extranjero, el día de mañana la van a venir a demandar internacionalmente por esas regalías que ha dejado de realizar su pago a las personas que ya lo tienen registrado, cuando en Canadá, sin ser especialista agrónomo en la materia, pues no pueden estar registrando cosas que no son endémicas, simplemente porque ellos tienen heladas y les es imposible tener un ámbito de estabilización de estas semillas, a menos de que sea a través de una siembra indoor. Entonces, más allá de, como dice el maestro Manuel, de poder establecer desde el ámbito de la criminalización si se puede permitir o no el consumo de esta planta, lo cierto es que yendo más a futuro nos puede pasar como nuevamente una industria minera, que el día de mañana lo están explotando todos los ámbitos extranjeros e internacionales, menos los mexicanos, ¿no? Y en otro ejemplo de estos proyectos de ley, establecen que para ámbitos de inocuidad van a tener necesidad en la transformación y producción de este tipo de plantas para el ámbito industrial y medicinal, contar con laboratorios muy específicos. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues estas grandes extensiones de tierra que nuestro hermoso país tiene, donde hace años se está sembrando, porque es de la naturaleza,
esta flor, no van a poder ser productivas como estos campesinos van a querer, y no nada más van a haber estado vapuleados primero por el crimen organizado, después por el ejército y las autoridades, ahora por el capital extranjero, porque va a pasar lo de siempre, ¿no? Oye, pues el laboratorio que necesitas cuesta cuántos millones, X millones de dólares, tú no los puedes pagar, nos vamos a asociar a nuestra manera gringa o de Telecan, en donde yo pongo la inversión económica, la explotación de 20, 30 años van a ser a mi favor, y pues tú te vas a quedar siempre con migajas, ¿no? Entonces, es importante que analicemos desde el ámbito jurídico estas oportunidades que tenemos como gremio legal para poder generar estos ámbitos de entendimiento respecto a las estructuras que existen jurídicamente viables en nuestro país, de acuerdo no a lo que decimos nosotros, sino a lo que la propia Corte en diversos criterios legales ha estado manifestando, para efecto de poder generar un derecho normativo mexicano sobre la cannabis, en la cual tengamos un ámbito de regularización establecida para que las personas que ya nos dedicamos a esto, o por ámbitos de consumo, por necesidades médicas o por simplemente recreación, podamos ejercitar este ámbito de estos derechos en el ámbito de la completa transparencia y a la luz de las autoridades, porque lamentablemente muchos de los, en un ámbito estigmatizador y criminalizador de esta flor, pues lamentablemente las personas, como siempre, más estigmatizadas son las que menos tienen, y que lamentablemente al no tener estructuras, pues tenemos llenas cárceles de posesiones simples, cuando a lo mejor eran simples consumidores que fueron al punto a conseguir la cannabis, y pues en ese momento hubo nada, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar al tema de asociaciones civiles. Sí, ahí complementando lo que dice Rafa, exacto. Ya no debe de haber una criminalización incluso dentro de su consumo, porque como ya lo habíamos manifestado, hay una declaratoria general que dice que su consumo es legal. Por lo tanto, esto ya no debería, es una sinrazón jurídica, porque incluso de cuestión justa, podríamos ser a lo mejor, porque yo soy consumidor, podremos ser adictos, pero no criminales. Entonces, donde también como abogados debemos de cambiar ese chip de que esto puede ser una cuestión medicinal e incluso de beneficio industrial. ¿Y cómo le vamos a ir haciendo para generar estas estructuras? Nosotros como despacho jurídico especializado creemos que es a través primero de una constitución de clubes, de asociaciones civiles, porque obviamente si ya se nos reconoce a través de una autorización sanitaria el libre desarrollo de la personalidad para el autoconsumo y el autocultivo del cannabis, pues eso es un reconocimiento de un derecho humano que podemos ejercer junto con los demás derechos humanos, como el de la libertad de asociación. Entonces, si generamos personas morales de personas amparadas, ya hay jurisprudencia en la Corte que manifiesta que las personas morales tienen derechos humanos respecto de las personas que lo componen. Entonces, si dentro de los clubes canábicos hay personas amparadas, personas que quieren ejercer este derecho a la libre autodeterminación, van a poder estar dentro de espacios seguros completamente legales, aunque no haya ley. Y es por eso el gran hito que nosotros los abogados tenemos que ir buscando, estos resquicios jurídicos para poder ejercer, ¿qué creen? Un derecho humano, el libre desarrollo de la personalidad. Y hay que hacerlo con estructuras jurídicas viables, que las constituyan notarios públicos, porque esto ya es legal, ya se puede, amigos. Entonces, donde ahí vamos a poder tener dentro de estas asociaciones cultivos colectivos, y obviamente lo que nos limita nuestras autorizaciones sanitarias es de que nosotros ya podemos sembrar, cosechar, cultivar, transportar, transformar, pero no podemos, ahí lo dice muy claro, vender o regalar, incluso transmitir de forma alguna. Sin embargo, tan abogados somos que dentro de la Ley General de Salud existen 3 formas de adquirir estupefaciente, que es el permiso especial de adquisición, que normalmente es entre autoridades institucionales y académicas, la importación, que es la que nos norman cuando ganamos los amparos y nos otorgan las autorizaciones sanitarias, pero aquí hay un gran secreto, amigos. Hay otra forma jurídica de adquirir estupefacientes, y aparte tiene un nombre padrísimo, se llama traspaso. Y entonces, si tenemos asociaciones civiles constituidas por amparados, donde no se venda ni se regale, sino se traspase, podemos ya generar estos clubes canábicos, donde con una constitución mínima de asociaciones ya podemos acceder a espacios físicos. Y si somos abogados, también recordemos de que hay 3 formas de generar leyes, o bueno, de 3 fuentes del derecho. Primero, obviamente, es la ley, luego la jurisprudencia, y luego el derecho consuetudinario, ¿no? La costumbre, y es ahí donde viene también una forma y una oportunidad jurídica que tenemos de autorregularnos.
en estos espacios físicos. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que esto es legal y es tan legal que podemos desde los abogados generar una industria. Entonces, eso es lo que a mí desde lo personal me gustaría transmitirles en esta emocionante pues, plática que estoy teniendo con ustedes respecto de que nos demos cuenta que el derecho canábico ya existe, de que debemos de quitarnos de estigmas, de que más bien ojalá comprendamos que debemos de promover esta industria que tiene muchos beneficios y que puede cambiar tanto el sistema legal del país para que sea algo realmente económico, sustentable para nuestro propio campo, porque como bien dice el maestro Rafa, aquí tenemos la posibilidad de sembrar, tenemos microclimas, tenemos muchas semillas, que esto como abogados busquemos las estrategias jurídicas para que se quede aquí en beneficio de nuestro sistema jurídico y de nuestro sistema económico. Aquí el principal riesgo para la industria y los consumidores siempre va a ser este ámbito criminalizador que lamentablemente a través de los códigos punitivos se establece para cualquier actividad ajena a la posesión civil. Ahora bien, el punto que tocó el maestro Arturo respecto a las formas de adquisición de estupefacientes que no se encuentran dentro del comercio de acuerdo a la Ley General de Salud, es muy importante para efectos de que, como ustedes como especialistas en derecho penal, establecer que el máximo de los riesgos en este tipo de industria es eliminar siempre el ámbito de carácter de un delito penal, ¿no? Para efecto de poder establecer que cualquier otro mecanismo regulatorio de la autoridad incida en ámbitos de violación a cuestiones administrativas o civiles y no como de derecho de último ratio, un ámbito del establecimiento de una conducta delictiva. Por eso, en delitos, en establecimientos de características de delitos en materia de estupefacientes, es muy importante establecer el ámbito de la taxatividad en materia penal o exacta aplicación de la ley penal. Y si bien es cierto, establece que en materia de estupefacientes, incluyendo la cannabis, se encuentra prohibido cualquier forma de transmisión o distribución, inclusive de manera gratuita, lo cierto es que cuando en un concepto de un delito tan amplio y con estos verbos normativos o verbos rectores que establecen pues, diversas formas de transmisión, al existir estas formas legales de acuerdo a la Ley General de Salud y al estar las personas que tienen un amparo abstraídas de este sistema normativo prohibitivo, pues evidentemente esta conducta en especial no la cometen en razón de que están permitidos para ese aspecto y además de ello, el ámbito de la taxatividad respecto a esta conjunción de verbos, pues al no establecer alguna otra forma, salvo como excepción las legales, pues es la forma en que se puede realizar para partir de base del compliance de cualquier ámbito de industria del penal para poder establecerlo de manera adecuada en ámbitos administrativos, corporativos, de asociaciones civiles, fiscales, laborales, de promotoras de inversión, etcétera, etcétera. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la futura especialización de derecho canábico generará muchos ámbitos de conocimiento de diversas ramas del derecho, por lo cual es importante que, así como hace 15, 20 años el derecho de propiedad intelectual estaba siendo incipiente y solamente ahorita 2 o 3 despachos tienen el control de este sentido, pues las personas que tengan algún tipo de conocimiento o contacto, que sepan que es un derecho que va a generar amplitud de derechos a favor de las personas, pero que requiere una alta especialización. Pues disculpen a lo mejor la rapidez, es una probadita de lo mucho que quisiéramos platicarles, porque es un tema que da para mucho y es muy amplio, pero lamentablemente ahorita por el momento contamos con esta hora y quisiéramos que si alguien tiene alguna pregunta, pues mejor la pudiéramos tratar de resolver de manera particular. Maestros, pues muchas gracias por la plática. Es un tema bastante interesante, sobre todo llevarlo a un nivel científico, ¿no? De hecho, pues, como ustedes saben, la UNAM ha iniciado pues, investigación en el tema, ¿no? Y de hecho, este año organizó un diplomado internacional de endocannabinología, ¿no? Entonces, creo que si nosotros como operadores del sistema de justicia en nuestro país nos preparamos de forma científica, pues creo que podemos generar o impulsar leyes en diversos rubros que pueden beneficiar, como comentaba el maestro Manuel,
el desarrollo de la economía en este sector. Pero nos gustaría saber qué opinan ustedes de este tema en el mundo. ¿Qué han escuchado? Sobre todo con nuestro vecino en Estados Unidos, ¿cuántos estados tienen autorizado el uso de esta planta o no, en algún otro país en Europa? Si nos pueden comentar un poquito al respecto. Sí, ya lo manifestó el maestro Rafa, son 39 estados en la Unión Americana donde ya es legal. Hay algunos donde solo es medicinal, otros es solo lúdico y hay otros estados donde hay lúdico y medicinal. Pero ya hay 39 estados que tienen legislación y esto no nada más es de Estados Unidos, como bien lo dice el doctor Alfredo Calderón, esta es una tendencia en el mundo. En el mundo ya hay varias legislaciones. Incluso aquí en Latinoamérica tenemos un ejemplo muy cercano, como en Colombia, donde se están ellos especializando en cuestiones medicinales, incluso ya tienen licencias de exportación para sacar de su país productos medicinales a base de cannabis. Otro es Portugal, el propio conocido de Holanda, que es precisamente en Ámsterdam, donde pertenece como municipios donde ya hay una regulación para su consumo lúdico, pero pues también España ya tiene reglamentación respecto del uso industrial, Argentina, y ahora de los casos más famosos me parece que es Indonesia, ¿no? Indonesia, Uruguay. Indonesia, bueno, Uruguay también, que es punta de lanza dentro de Latinoamérica. China con caña. China con cáñamo, y en Indonesia, donde ahí también cortaron una forma muy padre dentro del derecho, despenalizaron y descriminalizaron todo lo relacionado con la cannabis. O sea, también es otro ejemplo muy particular en el mundo que se está dando respecto de la legislación del cannabis, porque a lo mejor al despenalizar todo lo relativo a todo, pues ya no es necesario generar tantas leyes, ¿no? Entonces, sino que a lo mejor se van a tener que equiparar, es cosmético, pues complemento lo cosmético, y que aquí también se está dando esa hibridación de leyes, porque como bien dice Rafa, ya hay productos de menos del 1% de THC que ya son legales en México. Y eso también ha pasado en Estados Unidos. Por ejemplo, hay loops jurídicos como grandes lagunas donde dicen, pues como yo siento que lo malo es el THC, te limito ese uso, pero como bien dice el maestro Rafa, estos son de cientos de cannabinoides y algunos otros también son psicotrópicos. Entonces se les está pasando regular eso y entonces es donde entra esta autorregulación, donde en el mundo también ha pasado, en España también ya están regulados los clubes canábicos y en un inicio también encontraron estos resquicios legales, pero pues también ya hasta tenemos la oportunidad de ver jurídicamente un poco el futuro, también hubo persecuciones en contra de ellos, por eso es de vital importancia tener compliance desde lo penal para poder generar estas organizaciones que se van a poder dedicar a esta gran industria, desde lo científico, obviamente, hasta para registrar semilla necesitamos a las universidades. Se tienen que hacer testeos, se tienen que hacer varias cosas para saber de dónde viene la flor y cuál es su composición orgánica y química. Entonces, sí, en el mundo la tendencia es que se va hacia la legislación del cannabis. Y agárrense, no nada más del cannabis, de otras drogas. Entonces, esto debe ser de política de todas. ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Digo, ya comentaron el tema del reglamento, pero ¿cuál es el siguiente paso para que esta industria se pueda, pues, legalizar, ¿no? Y poder sacarle provecho tanto el tema medicinal, tema lúdico y en algunas otras industrias, como ustedes comentaban. Perfecto, muchas gracias, mi querido Alfredo. Mira, pues lamentablemente yo creo que la respuesta se resume en voluntad política, o sea, ya como una regulación. Lamentablemente nosotros, de acuerdo a nuestros propios estudios y estadísticas, sabemos que en el país está permeando más del 50% de la aprobación sobre alguna aceptabilidad del cannabis en su uso. Y cuando normalmente, de acuerdo a estos estudios de estos países que ya lo han tenido legal en su momento, el momento político era justamente las elecciones intermedias pasadas, en donde se arrasó en mayoría y se podía tocar el tema. Nuevamente venimos sobre una cuestión de carácter internacional, sobre un tratado de libre comercio con América del Norte, en donde pues estamos, de acuerdo a los lobbies que tenemos conocimiento dentro del Congreso de la Unión, pues Canadá está impulsando mucho para que sí se legalice en México, porque pues aquí va a ser todo su patio de siembra, y Estados Unidos sí lo quiere, pero hasta que no lo tenga legal a nivel federal, que ya tenemos conocimiento que ya pasó la discusión de una de las cámaras allá en el Congreso de Estados Unidos. Salvo esa
esa situación lamentable que estamos visualizando, que tardará entre 3 a 5 años todavía una reglamentación, mi estimado doctor, lo cierto es que ahorita la forma de realizarlo es a través de estos litigios estratégicos. Si ustedes han tenido conocimiento de las noticias hace algunos, en 3, 4 semanas, también se reconoció ya el derecho a las personas morales. Estamos ya en un ámbito de estudio y discusión sobre si las personas morales tienen derechos humanos, y de acuerdo a los criterios de la Corte, sí, solamente respecto a los que ya contengan o tengan las personas físicas que las componen, pues este mecanismo de realización de este tipo de litigios para lograr establecer todo este ámbito de la línea de cadena productiva a través de la verticalidad, es decir, desde la obtención de la semilla, siembra, cosecha, transformación, producción, distribución y venta final al público, a efecto de que las empresas puedan contener estos derechos y que vayan muy bien aparejadas a lo que se quiere, ¿no? Si es un ámbito científico, que sea muy específico; que es un ámbito medicinal, sea muy específico; que es un ámbito lúdico, que es a través de estas figuras de los clubes; que ese es un ámbito de comercialización de productos con menos de 1%, pues que haya las estructuras legales respecto a al marco normativo existente. Ya lo dijo la Corte, o sea, hay que cumplir lo que existe. Con lo que no existe, de acuerdo a estas omisiones legislativas, pues simplemente pues nos vamos a quedar cruzados de brazos, y esta materia no va a salir para adelante. Sino lo que, ya a manera de resumen, lo que hace falta es tener muy claro cuál es el ámbito específico y tener una especialidad en el ámbito legal para poder lograr lo que se quiere. Ahorita una empresa, Zebra Brands, logró un amparo para la cosecha y siembra, pero pues ahí les faltó poner la legal adquisición de la semilla, que es, tiene que hacer un nuevo litigio para poder solicitar esta legal adquisición de la semilla, ¿no? Entonces, ser muy particulares, pero tener mucha claridad en lo que se va a pedir y en lo que se quiere en el ámbito de la industria, mi querido Alfredo. Hombre, pues hay que pedirle a los legisladores que los consulten para que los asesoren, ¿no? Y que puedan sacar, pues sobre todo leyes que beneficien a nuestro país, ¿no? Porque como comentan, hay industrias donde la explotación está en manos extranjeras y no de empresas nacionales. Y creo que sí, el legislador tiene que estar bien informado, ¿no? Y yo creo que también sería importante sensibilizar a la sociedad de nuestro país, porque digo, tal vez éramos muy chicos nosotros, pero este tema del cannabis pues está ligado a eventos de violencia pues histórica, ¿no? En nuestro país. Yo creo que sería interesante pues, que todos nos fuéramos informando y que todos los abogados se fueran preparando de forma científica, y obviamente que los legisladores pues, sí consulten a gente como ustedes que conocen del tema, ¿no? Entonces, pues desde aquí le hacemos un llamado a los diputados federales a que contacten aquí a nuestros amigos de Join With Us y Castro y Asociados para que los asesoren en el tema. ¿Algo más que quisieran agregar para concluir? O complementar, amigo, tu comentario. En efecto, Adelante, sí. ojalá los legisladores nos escucharan, pero mira, también hay de dos caminos. O nos escuchan o lo vamos haciendo nosotros como abogados. Aquí también ya, yo creo que también es parte de que también podemos tomar esta responsabilidad jurídica para buscar estas situaciones de cómo sí ejercer este derecho humano. Y te digo, y no nada más desde el nivel lúdico, sino científico, medicinal y de industria. Creo que estamos en una gran oportunidad de que si no nos escuchan las autoridades, que es lo más probable, porque el presidente López Obrador manifestó que no quiere ser recordado como el presidente que legalizó la mota, y pues también sabemos que políticamente hablando va a ganar Morena, y que si no, como bien dice el maestro Rafa, no va a haber todavía un acuerdo en Estados Unidos donde ya pueda ser legal a nivel federal, pues la lucha de la cannabis ha sido desde la sociedad civil. La Ley General de Salud se modificó gracias a una niña que tenía más de 100 ataques por una cuestión de epilepsia, y sus papás, en la familia Benavides, allá en Monterrey, pues le metieron dinero para tener estos litigios estratégicos. Luego vinieron esta sociedad mexicana del autoconsumo regulado del cannabis, SMART, donde ellos sacaron los primeros amparos que generaron a la postre jurisprudencia, y luego fueron una declaratoria general de inconstitucionalidad. Tenemos reglamento por otra señora, Margarita Garfias, que su hijo está postrado en una silla de ruedas, y pues decía, oye, ya hay ley, pero no hay reglamento, no puedo acceder a medicina, mi hijo está mal. Siempre ha sido desde la sociedad civil. Y ahora como un derecho humano al trabajo, también como abogados creo que también ya podemos ir buscando estos
estas estructuras jurídicas para que vayamos teniendo una industria, porque ya hay precedentes legales, incluso obligatorios. Excelente. Sí, sí, Rafa. Perdón, mi querido Alfredo. Y nada más también complementando, siempre como una máxima de los abogados, reconocer que si no somos especialistas en algo, tratar de generar este ámbito de conocimiento para poder dar un buen consejo. En estos más de 4 años que tenemos investigando esta industria y generando estos litigios estratégicos, pues nos hemos encontrado con personas que lamentablemente, como siempre, ya hubo quien los defraudó, les vendieron licencias inexistentes, generan ámbitos de modelos de negocio cuando todavía no hay una viabilidad y lamentablemente eso ha desgastado a la industria y hay poca confiabilidad. Entonces, si hay de la intención de los amigos, colegas, generar ámbitos de desarrollo de asesorías de esta materia, pues que realmente se metan a profundidad a efecto de poder dar un efectivo consejo para no generar ámbitos inadecuados porque pues, el riesgo es muy alto. ¿No? Adelante. Antes de concluir, tenemos una pregunta de nuestro amigo Elio Rojas, a quien le mando un saludo. Nos dice, saber desde su experiencia personal y profesional, ¿cuál es el sector empresarial, político, social que se opone a nuestro país para tener la apertura de Canadá? ¿Y cuáles son sus argumentos en contra de la legalización plena? Por su respuesta, gracias. ¿No? Pues bueno, ya medio la habíamos tocado, pero es una gran pregunta. O sea, se tiene que conjuntar no nada más esta cuestión política, sino empresarial, industrial y de meta intereses. Aquí lo que falta es que Estados Unidos dé un poco de luz verde para tener una legislación. Eso es lo que mencionaba el maestro Rafa de voluntad política y económica, ¿no? Porque el mundo se está yendo hacia la legalización. Entonces, eso es realmente, son las partes de la industria. Obviamente, incluso ni siquiera, vamos a ser sinceros, ni el narco es tanto el problema. Ellos ya no generan tanto dinero de la cannabis porque esto ya está tan pulverizado, ya hay tanta gente, tanto en lo ilegal como en lo legal, porque para que haya habido jurisprudencia tiene que haber cientos o miles de amparos. Entonces, ya hay gente que la produce en su casa legalmente y otras que muchos, es una industria ya gris de forma ilegal. Entonces, es realmente cuestiones de intereses supranacionales y voluntad política. Y también nada más complementando, lamentablemente al no haber este interés ni voluntad política, los legisladores, salvo contados con las manos, muy pocos de ellos tienen conocimiento de estos ámbitos de la cannabis, porque principalmente lo relacionan con un ámbito de estupefaciente. Es la desinformación y la falta de voluntad política lo que genera que realmente sean los argumentos que sirvan de base para no legalizar ni regularizar esto. Cada 6 meses la exsecretaria de Gobernación, exministra de la Corte, sale a decir, oigan, nos hace falta este tema, etcétera, pero pues están jugando con nosotros, tenemos 4 años en la industria y están cada año, no, pero es que ya viene, y lo cierto es que no es así. Lamentablemente no hay voluntad y esto es un ámbito de desconocimiento de nuestras autoridades. Tenemos tiempo para otro comentario más. Nos pregunta Manuel, que es estudiante de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México. Dice, ¿les parece que en algún futuro cercano haya tratados internacionales que firmen nuestros gobernantes para si el poder legislativo no regula, internacional y el mundo tan globalizado ayuda a regularizar este tipo de negocios tan excelentes? Pues eso es una gran pregunta. De hecho, aquí nosotros también estamos tratando de hacer litigios estratégicos para que, si obviamente no hay voluntad política de donde parece que no la va a haber, pues este es un ejercicio de un derecho humano y estamos haciendo las estrategias donde si hay una violencia institucionalizada para no poder ejercerlo, no lo podemos ejercer y esto es de derechos humanos. Nos estamos tratando de armar y bueno, ya las estamos haciendo con otros abogados especialistas en la materia, como el abogado que consiguió que haya un precedente donde ya es legal o bueno, no perseguido el hecho de fumar en Oaxaca. Estamos generando las estrategias para poder tener quejas ante derechos humanos y a la postre a lo mejor tener ya casos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Si nuestros escuchas, nuestros alumnos y nuestra comunidad los quisieran contactar,
¿con qué datos pueden acercarse ustedes? No, pues, es que o sea, tenemos un club canábico donde damos este tipo de información, incluso tenemos la posibilidad de ofrecerles también, si son consumidores o algo les interesa de la industria, tramitar su autorización sanitaria a través del amparo, y es en Instagram, en Join With Us MX. Ahí es donde estamos. Perfecto. Pues mis estimados Rafa y Manuel, les agradezco infinitamente haber compartido sus conocimientos en este espacio que busca sobre todo el progreso en nuestra sociedad y contribuir a que el sistema de justicia en nuestro país pues se consolide y aportar al Estado de Derecho que tanto hace falta en esta nación. Les agradezco infinitamente que hayan hecho un espacio en su agenda y esperemos tenerlos en una próxima oportunidad. Así será, mi querido Alfredo, y a sus órdenes, y muy bonita noche, y muchas gracias por participar, por dejarnos participar. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, comunidad. Cuídense mucho. Hasta la próxima.